En esta clase o en este encuentro vamos a tratar la derivada de una función. El tema en particular sería la recta tangente y la derivada. Sería importante que tomen en cuenta que tendrían que ver los siguientes dos sesiones para que ustedes puedan integrar completamente lo que es la derivada. Entonces, en este tema, la recta tangente y la derivada, supongamos que deseamos determinar la pendiente de una recta L, que es la que estamos trazando acá. Esta recta tangente es tangente a la representación gráfica de esta función f de x. ¿Dónde es tangente? En el punto x sub 0, f de x sub 0. Imaginemos que tenemos esta situación. Veamos cómo podemos hacerlo. Sea acá la recta que pasa por el punto x sub 0, f de x sub 0, que es el punto P, y el siguiente punto Q, que viene siendo x sub 0 más h, f de x sub 0 más h. ¿Qué es lo que se está tratando de plantear para esta representación de esta recta secante K? Pues que si el primer valor en x le llamamos x sub 0, a una distancia h conseguiremos el siguiente valor que en esta oportunidad le llamamos x sub 0 más h. Y eso es lo que hace que nosotros podamos construir los dos puntos y trazar la recta secante. Ahora bien, si ustedes se toman en cuenta, ¿verdad?, que cuando yo trazo esa recta secante se formaría, en este caso, un triángulo rectángulo, y tomamos en cuenta este ángulo alfa, podemos, de alguna manera, aplicando conocimientos previos y relacionando el cateto opuesto a este ángulo como la igualdad de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, es decir, la distancia que hay dentro de estos, ¿verdad?, entre estos dos puntos. Y además consideramos también el otro cateto, que le llamamos cateto adyacente al ángulo alfa, como x sub 0 más h menos x sub 0, tendríamos entonces que podemos plantear, recordando que la tangente del ángulo vendría dada como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Veamos aquí tenemos el cateto opuesto que ya fue definido y el cateto adyacente. Eso quiere decir que si sustituimos, tendríamos entonces la división de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 entre x sub 0 más h menos x sub 0. ¿Qué podemos hacer? Reducimos simplificando x sub 0 con menos x sub 0 y nos daría h. Definitivamente tenemos entonces una expresión que nos permite calcular la pendiente de esa recta secante. ¿Qué tenemos entonces hasta el momento? Deseamos determinar la pendiente de una recta, en este caso la recta tangente a la curva. Como un segundo punto tenemos dos puntos P y Q que están muy cercanos entre sí, separados por una distancia h. Y tercero, una recta que corta a una curva en al menos dos puntos, sabemos que se le conoce como recta secante. Continuemos con la demostración después de haber hecho la aclaratoria. Recta secante, ya la habíamos notado. Ahora observe lo que ocurre cuando hacemos que h tiende a 0. Vamos a verlo ahora geométricamente. Fíjense lo que acaba de ocurrir. Estoy ahora acercándome, haciendo que h tienda a 0, acercándome al punto x sub 0, y observen que la recta secante cambió su inclinación. Cuando planteo otro acercamiento, es decir, hago que h siga disminuyendo, observamos que la recta secante tiene otra inclinación. Ahora tendríamos que imaginarnos que si estuviésemos muy cerca de x sub 0, la recta tangente tiende a coincidir con la recta secante tiende a coincidir con la recta tangente, tal como estamos observando. El objetivo de la demostración es conseguir la pendiente de esa recta tangente. Al hacer tender h a 0, la recta secante tiende a confundirse con la recta tangente.
a la curva en el punto x sub 0, f de x sub 0. Ya lo hemos notado en la representación anterior. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente a la curva en x sub 0, f de x sub 0 quedaría definida por el siguiente límite. ¿Qué es lo interesante de lo que hemos tratado hasta ahora? Que nos hemos dado cuenta que cuando hacemos que h tienda a 0, la recta que antes llamábamos secante, que pasaba por el punto PQ, tiende a coincidir con la recta tangente. Entonces acabamos de descubrir que si nosotros le aplicamos límite al cociente previamente planteado para la pendiente, la recta secante, conseguimos la pendiente de una recta tangente. Observaciones. Sea P de x sub 0, f de x sub 0 un punto de la representación gráfica de la función. Observación A. Si la pendiente de la recta tangente la igualamos a este límite y ese límite existe, la representación gráfica tiene una recta tangente en P, cuya ecuación, recordando conocimientos previos, sería y menos f de x sub 0 igual a la pendiente de la recta tangente que multiplica x menos x sub 0. Recuerden que esta es la ecuación de una recta conocido un punto y la pendiente. ¿Qué otra cosa podemos observar? Que si nosotros evaluamos ese límite por la derecha de 0 o por la izquierda de 0, o lo evaluamos cuando h tiende a 0 y descubrimos que el resultado es infinito, también podemos interpretar que existe una recta tangente. Lo que pasa es que esa recta tangente va a ser vertical, no oblicua, como la que corresponde a esta recta. Y como observación C, si no se cumple ni A ni B, no existe recta tangente, y eso también es importante señalarlo. Este límite existe una recta tangente que puede ser inclinada a la derecha, inclinada a la izquierda o también puede ser horizontal. Si el límite de infinito, existe una recta vertical. Y si no ocurre ni A ni B, simplemente decimos que la recta no existe. Veamos algunos ejemplos para demostrar los tres casos. Acá observamos y recordemos que tendríamos que aplicar las propiedades del límite para poder resolver el problema. Aquí tenemos f de x igual a x cuadrado y vamos a evaluar en el punto 1, 1 a ver si en ese punto 1, 1 existe una recta tangente. Entonces evaluamos el límite cuando h tiende a 0, f de 1 más h, lo vamos a sustituir donde en la función dada 1 más h al cuadrado. Luego vamos a sustituir f de 1 donde en la función dada y nos dio 1. Y luego simplemente repetimos h. Acá notamos que este límite es indeterminado 0 sobre 0. Rompemos la indeterminación aplicando desarrollo algebraico, es decir, este producto notable lo desarrollamos. Al desarrollarlo, cancelamos 1 con menos 1, nos quedaría 2h más h cuadrado entre h. Luego sabemos todavía que queda indeterminado, factorizamos h, cancelamos h con h, nos quedaría 2 más h, y al sustituir h por sustitución directa, vemos que el límite da 2. Eso ya nos lleva a la conclusión de que existe una recta tangente a la curva donde en el punto 1, 1. Si construimos aplicando la ecuación punto pendiente y reducimos esta expresión, encontramos que y es igual a 2x menos 1. Si queremos verlo geométricamente, sabemos que la curva representa una parábola y que en su punto 1, 1, si yo grafico la recta que acabamos de obtener, descubrimos geométricamente que es cierto que esta recta es tangente a la curva en el punto 1, 1. Veamos el siguiente ejemplo con la función cúbica f de x igual a x al cubo. El procedimiento es análogo. ¿Qué hacemos? Vamos a sustituir f de 0 más h. Según la interpretación de la definición del límite que estamos analizando hasta ahora, recuerden que aquí va x sub 0, que vale 0, y aquí iría f de x sub 0, que en este caso f de 0 también. Al sustituir 0 más h dentro de la función cúbica, obtenemos h al cubo, menos f de 0, cuya imagen es 0. Al reducir esta expresión nos queda h al cubo entre h. Sabemos que podemos simplificar y luego evaluar. Encontramos que la pendiente de la recta tangente es 0. Si nosotros analizamos la sustitución, encontramos que la recta es y igual a 0.
Si llevamos todo a una representación gráfica, observe que la recta y igual 0 expresada de color azul coincide exactamente con el eje X. Es decir, hay una recta tangente, en este caso horizontal, que está pasando exactamente por el origen. Esa es nuestra interpretación tanto geométrica para el cálculo que hemos, obtenido de manera analítica. Veamos el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 es una función raíz cúbica de x que si hacemos todas las sustituciones correspondientes, recuerden que siempre hay que sustituir con el límite, sustituimos f de 0 más h, daría la raíz cúbica de h, f de 0 cuya imagen es 0, es 0. Al encontrarnos con la reducción, entendemos que este límite 0 sobre 0 está indeterminado. Para eliminar la indeterminación, recordemos una estrategia básica de la introducción de un factor dentro de un radical. Cada vez que yo introduzca un factor dentro de un radical, él debe introducirse con potencia igual al índice, es decir, h al cubo. Luego vemos que al introducir h al cubo podemos cancelar h con h, me queda 1 entre h cuadrado. Luego, cuando intentamos evaluar y hacemos que h tienda a 0, me quedaría k entre 0, que sería infinito. Podemos notar entonces que en este caso la pendiente no está definida, pero sí es importante saber que como dio infinito, la recta tangente sí está definida. La recta tangente toma la forma x igual a la constante x sub 0. X sub 0 vale 0. Si hubiese sido x sub 0 vale 1, aquí daría x igual 1. Si x sub 0 vale 5, aquí daría x igual 5. En nuestro caso dio 0, por lo tanto x igual 0. Eso quiere decir que nuestra recta tangente es vertical. Y si hacemos la representación gráfica, la raíz cúbica, que es esta curva que tenemos acá, y la x igual 0, que es la recta vertical, esa es la recta tangente a la curva en el punto 0, 0. Como último ejemplo, tendríamos que ver el caso donde el límite no existe, es decir, no existe una recta tangente vertical. Tomamos para el ejemplo la función valor absoluto. La función valor absoluto, al intentar hacer las sustituciones correspondientes, nos quedaría módulo de h entre h. Acá no podemos factorizar, aquí no podemos introducir. Aquí lo que tendríamos que aplicar es la definición de límites laterales para poder convencernos en que los límites son distintos tanto por la derecha como por la izquierda. Cuando analizamos en h0 por la derecha, el valor absoluto desaparece porque el módulo de h sería h por definición. Luego cancelamos h con h, me daría 1 y el límite de una constante siempre es una constante. Es decir, la evaluación del límite cuando h tiende a 0 por la derecha daría 1. Y observando ahora en 0 por la izquierda, notaríamos que el valor absoluto de h es menos h. Por lo tanto, menos h entre h daría menos 1. H tiende a 0 por la izquierda, sería entonces menos 1. Como los límites laterales son distintos, diríamos entonces que este límite no existe. ¿Cuál es la interpretación geométrica? Pues que como el límite no existe la recta tangente. Por lo tanto, esa sería nuestra conclusión. No existe la recta tangente a la curva en el punto 0, 0.